La semana anterior expliqué un poco cómo iba a funcionar el tema del taller. Nos vamos a centrar mucho en los contenidos del taller online. Entonces, esto va a servir como un soporte para que todas aquellas cosas que no entendamos en el taller podamos irlas resolviendo. Veis que he puesto una frase aquí en la pizarra, que algunos de vosotros la habréis visto, que está en mi despacho. Huir de un problema solo aumenta la distancia respecto a la solución. Fijaros, lo que hacemos habitualmente cuando consumimos drogas o cuando estamos viendo películas constantemente de Netflix o cualquier otro tipo de distracción, ¿no?, que buscamos de forma desesperada para dejar de sentir lo que estamos sintiendo, es justamente una huida. Y precisamente esa huida es la que termina provocando los problemas que tenemos, ¿de acuerdo? Termina desarrollando cualquier patología o incluso los problemas de adicción, que son los que nos traen aquí. Como lo que hacemos es constantemente huir de esas sensaciones, huir de esos malestares, huyendo, lo único que hacemos es alejándonos cada vez más de las soluciones. Y vimos la otra vez que eso ocurre porque las emociones no son algo que sentimos porque sí, que no tenga ningún valor. Las emociones son alarmas, son que nos informan de cosas que tenemos que tener muy conscientes justamente para eso, para acercarnos a las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, la semana pasada vimos que lo que íbamos a hacer esta semana era justamente referirnos al taller online e ir viendo cada una de las actividades. ¿Habéis trabajado esta semana en el taller? ¿Sí? Yo no puedo trabajar porque no puedo entrar en la página. Vale. Bueno, pues en el taller veréis, a ver si este nos deja, a ver, en el taller veréis que tenemos la presentación, Te atreves a soñar, que es un vídeo motivador. Después está el experimento de la doble rejilla, ¿vale? Ese experimento es un experimento de física cuántica. Es un experimento que quizás os cueste trabajo entender por qué lo he puesto ahí. ¿Recordáis de qué iba el experimento? ¿No? Bueno, en el experimento vimos cómo un científico utilizaba unas especies de canicas, ¿no? Muy finitas, muy finitas, muy finitas, y que tiraba a través de una serie de rendijas. Y entonces cuando, bueno, yo no sé si sería mejor, vamos a ver el experimento, ¿vale? Y después lo comentamos. Si no has visto el vídeo, ahora es el momento de verlo. Puedes verlo en el taller, en el apartado de presentación, o bien simplemente vete a YouTube y localiza el vídeo poniendo el título. ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. ¿Qué os sugiere el vídeo? Pero eso es verdad. ¿Eh? Eso es verdad. Eso es verdad, eso es la física cuántica. Entonces la física cuántica es tan incomprensible que es muy difícil explicarla y es muy difícil abordarla, ¿no? Pero tiene unas leyes distintas a la física que nosotros hemos estudiado siempre. El tema interesante de este vídeo es justamente la observación. Es decir, ocurre una cosa cuando no observamos, pero cuando observamos ocurre una cosa totalmente distinta. Y yo quiero que os quedéis justamente con esa idea, el poder de la observación. Si hay algo que puede resolver nuestras dificultades, es justamente tirar de ese poder. Si nosotros sentimos emociones, estamos secuestrados por pensamientos rumiativos y lo único que hacemos es
reaccionar ante ellos, y como eso nos genera mucho sufrimiento, nuestro deseo es hacer cualquier cosa que provoque que eso desaparezca, que esos pensamientos se callen, que esas sensaciones, que esas emociones se disuelvan. Bueno, pues si hacemos eso, vemos que nos alejamos de la solución, ¿vale? Entonces, este experimento a mí lo que me sugiere es el poder de la observación. Si nos ocurre exactamente lo mismo, tenemos una serie de pensamientos que nos están agobiando, tenemos una serie de emociones que nos hace sentir mal, pero en lugar de poner toda nuestra atención en luchar contra esos pensamientos, luchar contra esas emociones, intentar por todos los medios pararlo, ¿vale? O anestesiarlo, eso nos aleja de la solución. Y si nos centramos en observarlo, ocurre una cosa totalmente distinta. Esa observación nos facilita ir adquiriendo o ir ganando una distancia, que con las emociones hablamos de distancia emocional, que facilita hacernos con la información que esa emoción viene a administrarnos, una información que es muy útil para tomar las decisiones que nosotros tenemos que tomar, y la observación de esos pensamientos permite que esos pensamientos finalmente se diluyan. ¿De acuerdo? Lo que pasa que no es algo que se consiga de una forma tan instantánea y tan rápida como puede ser consumir algo, ¿vale? La naturaleza tiene otro ritmo. Si nosotros plantamos una semilla, no te sale inmediatamente un tomate. Si nosotros le damos al intro de un ordenador, si nos sale inmediatamente una información. Pero nosotros, ¿qué nos parecemos más? ¿A un ordenador o a una semilla? Somos más naturaleza que máquina, ¿no? Entonces los ritmos que nosotros tenemos se asemejan a los ritmos de la naturaleza. Cuando nosotros nos tomamos una pastilla o nos metemos cualquier sustancia, queremos imitar al intro del ordenador. Yo me tomo esto, ¡pum!, desaparece. Claro, desaparece, pero no porque se haya hecho una buena gestión de todo eso, sino porque lo has machacado, lo has tapado, ¿no? Si nosotros queremos el tomate, es decir, si nosotros queremos un fruto de esa semilla, de esos pensamientos, de esas emociones, si queremos que esos procesos internos cumplan su función, nosotros tenemos que aprender a gestionarlo, y eso requiere darnos tiempo, porque no es fácil estar sufriendo y entrenar al observador interno a no hacer nada, sencillamente observar. Es decir, que nosotros vamos a llamar a hacer algo a observar. Es justamente lo que tenemos que aprender a hacer, observar. Observar para conocer. Porque lo que no se conoce difícilmente se puede cambiar, ¿no? Imposible. ¿Eh? Imposible. Necesitamos primero conocer para cambiar. Y después muchos de nosotros decimos, es que mi problema es que no me quiero a mí mismo. Es que para querer a uno mismo o a cualquier persona hay que conocerla. Y si nosotros lo que hacemos constantemente es anestesiar lo que sentimos, estamos muy lejos de conocernos. Porque yo me acuerdo de adolescente, eso de conocerse a sí mismo, tontería conocerse a sí misma. Pues mi madre se llama Francisca, pues mi padre se llama Antonio, pues somos 5 hermanos, pues vivo en tal sitio, yo soy morena, yo me conozco. No, espérate. Eso no es conocerse a sí mismo. Efectivamente.
¿vale? Conocerse a sí mismo, uno se conoce a través de lo que siente y de lo que piensa y de lo que hace con eso, ¿vale? A través de ponerte en contacto con emociones como el miedo, como la culpa, como pues sabemos si somos, bueno, pues somos más despreocupados o somos, yo qué sé, más sensibles, ¿vale? Son las emociones las que nos presentan a nosotros mismos. Por eso hago yo así. Hola, mucho gusto en conocerte. Voy a conocerme a través de las emociones. Porque una cosa es lo que yo creo que soy y otra cosa es lo que soy. Y cuando yo nada más que me manejo con el creo que soy y no le doy sitio a lo que me voy mostrando que soy, esa discrepancia me hace sufrir muchísimo. Entonces, observar para conocer y conocer para amar. Qué bonito me ha quedado. De verdad que no se lo he escuchado a nadie, ¿eh? Pero es que es así, ¿de acuerdo? Entonces, herramienta que tenemos, nuestra observación. Y la observación la podemos hacer gracias a que nosotros dirigimos la atención hacia. Nuestra arma es la atención, que la focalizamos en aquello que nos ocurre en el momento que nos ocurre. Cuando nosotros, no me cansaré de poner este ejemplo, pero creo que se ve muy claro, cuando nosotros lo que hacemos es algo así como, imaginaros que tenemos una alarma en la casa, ¿vale? Tenemos una alarma en la casa y esa alarma es una alarma contra incendio. Y cuando suena, nos apresuramos, cogemos un martillo y machacamos la alarma porque como suena nos hace sentir mal y queremos terminar con ese malestar, con ese ruido. Eso es lo que hacemos cuando sentimos y nuestra prioridad es ir a apagar la alarma, ir a apagar lo que sentimos porque eso que sentimos nos hace sentir mal. ¿Es coherente que una alarma de la casa antiincendio suene y que nuestra prioridad sea machacarla para que deje de sonar? No es coherente. No es coherente. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Perdona? Sí, bueno, una y después otra, tú mismo, dime. ¿Qué deberíamos hacer? Sí, ¿qué deberíamos hacer? En caso de que suene la alarma y... ¿Suena la alarma antiincendio? ¿Qué hacemos? Pues mirar dónde está el incendio. Eso es lo que tenemos que hacer. Si hay un incendio real, Exactamente. eso es lo que tenemos que hacer. Y a observar, ¿vale? Y ver dónde, o sea, la alarma en definitiva es algo que viene a comunicarme. Sí, exacto. Y me comunica con un estruendo de una forma desagradable porque es muy eficaz. Es muy eficaz que prestemos atención a un ruido desagradable. Entonces, pues la alarma cumple su función, suena y yo voy a buscar qué es lo que pasa y a observar qué es lo que ocurre. Descubro la amenaza, descubro que hay un pequeño incendio, resuelvo el incendio, ¿vale? Y ahora sí, es el momento de ir a desconectar la alarma. Ahora sí. Bueno, pues eso que parece tan lógico, con algo como una alarma fuera de nosotros, con las alarmas internas, hacemos justamente eso. Vamos a machacar la alarma con droga, con cualquier tipo de sustancia o con cualquier comportamiento adictivo, que puede ser, yo qué sé, quedarme tonta viendo películas de Netflix, o viendo TikTok, algo que me saque de que yo no escuche la alarma, ¿vale? Entonces, mi prioridad es desconectar la alarma. ¿Y qué hago con observar por qué la alarma? No, nada. Esa observación no la hago en ningún momento y esa información que era tan importante recibirla para yo poder tomar la medida adecuada y resolver el problema, ¿no? Pues se queda ahí. ¿Tú querías preguntarme algo? No, yo quería decir que precisamente en el ejemplo que ha puesto es muy válido la observación. La observación es vital.
porque si cuando, o sea, el sonarte una alarma, en este caso, que es la de contraincendio, como tú me estás diciendo, la de contraincendio sería no observar dónde está el fuego, como me ha dicho el compañero, sino evacuarte. ¿Por qué? Porque la alarma contra incendio lo que hace es apagar el fuego. O sea, tiene unos detectores que lo que hacen es... Entonces tú tienes que ir al contrario, esa es la observación que tú tienes que hacer, tú no te puedes equivocar en ese momento. Eso es lo mismo que no sé, ya irme a otro extremo, ¿no? Sí. Pero que en ese extremo sería, ahí la observación es fundamental. La observación es fundamental siempre cuando hay una alarma. Tenga los dispositivos de apagar el incendio o no lo tenga, ¿vale? El caso es que la alarma me informa de que hay una amenaza. Y yo lo que tengo que recoger es dónde está la amenaza. Para después tomar una decisión. Que la decisión puede ser, me quito de la casa porque el fuego es demasiado grande o lo apago porque ha sido un pequeño incendio. Tú no puedes actuar como máquina, ¿no? O sea, salta alarma, voy a detectar el problema, ¿no? ¿Me entiendes? No te entiendo. No, Te estamos poniendo una semejanza. Estamos hablando de la observación, vas a observar. Cuando suena una alarma, tú lo que vas a ver es si hay fuego alarmante, porque la alarma puede fallar, te puede sonar. A lo mejor tiene un fallo y suena, y suena porque ha querido ella. Si no va a haber ningún fuego, puede ser. Es una máquina, la alarma es una máquina. Entonces tenemos que ir a observar si hay fuego real o no. Es lo mismo que tú, pero tú no puedes... Digo que sí. Sí, pero que tú no puedes centrar entiendo yo, ¿vale? Mi opinión. Tú no puedes ser, o sea, maquinar con la mente, o sea, instintivamente, como tú sabes que el reloj te toca y levantarte, te toca el reloj y te levantas. Pero el reloj te puede tocar más tarde. Cuando nosotros queremos levantarnos y queremos... Pero te estás liando, vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito, ¿vale? Porque nos estamos liando. De esta metáfora que yo he puesto con la alarma, lo que quiero que os deis cuenta es del paralelismo que hay entre una amenaza interna y una amenaza externa. Como en la amenaza externa nosotros lo vemos claro, que lo importante es observar dónde está la amenaza y después con esa información actuar, y sin embargo actuamos con las amenazas internas de una forma totalmente irracional. Es decir, lo que intentamos por todos los medios es apagar la alarma sea como sea. Desde la idea, desde la creencia, desde que yo no debería estar sintiendo esto. Esto es algo malo que tengo que apagar, ¿no? Y yo lo que quiero es transmitiros que no existe nada malo en sentir. Sentir es justamente lo que nos hace humanos. Las plantas no sienten, ¿vale? Son seres vivos, pero no sienten, ¿no? Los ordenadores naturalmente tampoco sienten, ¿vale? Es verdad, lo que nos hace animales, los animales sí sienten, ¿no? Lo que nos hace humanos es ser capaz de darnos cuenta de lo que sentimos. Cuando tan solo sentimos y reaccionamos, estamos actuando como un animal, pero no como un humano. Un humano es aquel que se da cuenta de lo que siente y es capaz de tomar una decisión con la información esa. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo, no hay nada malo en sentir. Cuando ponemos etiquetas como, por ejemplo, es que yo siento ansiedad, o es que yo siento, yo qué sé, pánico, vamos a intentar huir de todas las etiquetas y vamos a diseccionar qué es sentir ansiedad, como si se lo contáramos a un extraterrestre. ¿Cómo es que no me salía? Extraterrestre, ¿vale? Le tuviéramos que explicar a él qué es sentir ansiedad. ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos a este amigo qué es sentir ansiedad? ¿O qué es sentir terror? Una amenaza, ¿no? Una amenaza que tú no puedes... No, pero ¿qué es en el sentido? Yo porque sé que estoy sintiendo ansiedad. ¿Qué ocurre en mi cuerpo? Efectivamente. Vamos a diseccionar las sensaciones. Cuando yo siento ansiedad,
me falta el aire. Y fíjate, que me falte el aire es una consecuencia de algo que ha ocurrido antes, ¿no? A lo mejor me falta el aire porque he empezado a respirar de una forma muy rápida, ¿no? Entonces, siento ansiedad significa que me falta el aire, que a lo mejor siento las palpitaciones del corazón más rápidas, o que a lo mejor siento sudor en las manos. Sudor en las manos, palpitaciones rápidas, eso no lo sentimos en situaciones que también, yo me monto en una montaña rusa, tengo palpitaciones rápidas, ¿no? Y esas sensaciones, sin embargo, no las percibimos como tan terribles. Terriblemente cuando le cae al agua. Bueno, pero no habitualmente. Los que les gusta lo que quiero decir que cuando nosotros decimos sentir algo, diseccionémonos en las sensaciones concretas y veamos que esas sensaciones solo tienen la función de informarnos. Es como un lenguaje, como una forma de comunicación de algo que en principio era tan solo un pensamiento que no hemos hecho consciente, y ese pensamiento no consciente se ha transformado en una emoción. Acordaros de la semana pasada que os decía, las emociones son los pensamientos encarnados, cuando el pensar se siente en la piel. Y yo voy a cambiar, o sea, yo voy a destrozar mi vida por no ser capaz de sentir un poco las palpitaciones. Yo voy a destrozar mi vida por sentir como si las manos las tengo húmedas o como si me falta la respiración. ¿De verdad que voy a destrozar mi vida por eso? ¿O voy a atender a lo que me quiere informar por qué me estresa? ¿Qué he estado pensando para sentir esto? ¿O qué ocurre para sentir esto? Cuando descubro lo que ocurre y resuelvo lo que ocurre, por lo menos lo que está en mi mano en ese momento, después con las sensaciones residuales que me queden, porque como no somos una máquina, la emoción no entra y sale de momento. Progresivamente vamos volviendo, una vez que las cosas están arregladas, progresivamente las sensaciones se van calmando. Y entonces sí me ocupo de decir, ay, sigo con la respiración ajetreada, ¿no? Pues voy a centrarme en la respiración, voy a calmarla, pero primero recojo la información. ¿De acuerdo? Sí, un momentito. Ahora lo que me gustaría, antes de que nos vayamos a otro sitio, me gustaría, si todos tenéis acceso por el teléfono a... ¿No? Bueno, pues el que no tenga acceso, que coja un informe de esto, que es lo que vamos a trabajar hoy. El que no tenga acceso. Y el que lo tenga, que entre, porque lo va a poder hacer directamente o en el suyo. ¿Vale? A ver. ¿Otro? A ver, ¿qué le pasa a esto? ¿Se ha ido? Ah, que te has puesto tú delante. Digo, se ha ido. ¿Tú me querías decir algo? Bueno, tengo una pequeña duda y no la tengo, pero quería resolverla. ¿Diferencia o no diferencia entre sensación y emoción? Es lo que yo ahí porque prácticamente sensación, siento miedo, ¿no? O sea, una emoción, alegría, ¿no? Sí. Siento alegría. Sí. Entonces sensación y emoción es lo mismo. Es que yo creo que una emoción está compuesta de un montón de sensaciones, ¿no? Cuando tú sientes miedo, ¿de qué está hecho ese miedo? Pues está hecho de yo qué sé, de que te queda helado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando siento miedo, siento que me quedo helado, que me quedo como petrificado, que me quedo como encogida, ¿no? Hay toda una serie de sensaciones y a ese conjunto de sensaciones tú le llamas miedo o ira, ¿no? Cuando sientes rabia, pues los ojos se llenan como de sangre, ¿no? Se ponen colorados, toda la musculatura se pone tensa, ¿no? Entonces, todo ese cambio corporal, todas esas tensiones que provocan un montón de sensaciones, lo etiqueto como, ¿vale?
como ira, como miedo, pero al final la emoción es un conjunto de sensaciones. Por eso digo, diseccionemos la emoción y nos encontramos con un montón de sensaciones que cuando yo ya he recogido la información, que es lo importante, soy capaz de disolver. Porque si yo estoy muy tenso con la ira, pues entonces a lo mejor tengo que disolverla un poco antes de resolver, porque a lo mejor la ira tiene unas dimensiones tan grandes que primero tengo que relajarla, ¿no? Y después poder afrontar, pero al menos tengo que descubrir antes qué ha motivado esa ira. Entonces, cuando yo me di cuenta de que estoy totalmente contraída, pues sencillamente termino con eso soltando la musculatura, moviendo el cuello, ¿no? Si me estoy dando cuenta que el corazón está palpitando muy deprisa, pues entonces intento relajarme, ¿no? Entonces ya me centro en cada una de las sensaciones, pero ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Lo que habitualmente es, ¡ay, tengo ansiedad! Y después lo que ocurre es que tengo ansiedad porque tengo ansiedad. Si yo nada más que tengo ansiedad, pues veo que la ansiedad habitualmente, ¿qué es lo que te dice? Pues la ansiedad te dice que tengo miedo o que estoy preocupada por algo que puede ocurrir en el futuro. Recojo el mensaje, me pongo a pensar, ¿qué hay en el futuro? Pero ¿qué hay en el futuro que se ha hecho presente ahora a través de mi pensamiento? No es que yo me tenga que poner a repasar, no. Vamos a ver, si yo siento la ansiedad ahora, es porque ahora he pensado sobre algo del futuro, ¿no? O ha ocurrido algo que me ha rememorado algo sobre el futuro que me da miedo que ocurra, ¿no? Y entonces aparece la ansiedad. La ansiedad es el miedo a algo que está por pasar. ¿Hay estado ya observando? Hay que aprender, hay que estar observando. Es nuestra. Hay que reaccionar lento todo. Pero es que observar es meditar. Y meditar no es complicado. Ni es fácil ni es complicado. Es una actitud. Dios está todo el tiempo observando cómo va a actuar, cómo va a prevenir la ansiedad. Es que no es tan eso. Es más observarte para recoger la información de saber qué está pasando, ¿no? Exactamente, saber qué está pasando. Si tenemos algo desagradable, hay que saber parar y observar y decir, no puedo reaccionar así. A ver, fíjate, estamos tan acostumbrados, fijaros, a ver si el cable me deja llegar hasta allí. Mira, la ecuación es la siguiente. Nosotros tenemos pensamientos. Esos pensamientos facilitan que sintamos emociones. Y esas emociones facilitan las conductas. ¿Vale? Bueno, y esto es como una constante, un ciclo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? A nosotros nos han educado constantemente diciendo, no haga esto, no haga lo otro, no haga... O sea, siempre nos han señalado la conducta. En muy pocos casos hemos tenido la suerte de encontrarnos gente que nos diga qué ha sentido para hacer esto. ¿Verdad? Sí. ¿Qué ha sentido para hacer esto? Sino que hemos hecho algo, yo qué sé, tú me dices... Perdona, la gente no te pregunta qué ha sentido, la gente te pregunta qué te ha pasado. Vale, pero a lo que vamos. Sí. Lo que provoca la conducta en definitiva es la emoción. Entonces ella dice, entonces tenemos que estar constantemente controlando para no hacer. No, tenemos que observar, no para ver qué hemos sentido, porque esto que hemos sentido nos ha llevado a tener el impulso de hacer. La observación interesante es, o sea, cuando tú ves que alguien te ha dicho, eres una estúpida, y tú has tenido el impulso de ofenderla también, en lugar, naturalmente, tenemos que aprender a parar el impulso y preguntarnos, ¿qué sentido? ¿Qué sentido? Para tener la necesidad de soltarle una grosería a ella. ¿Vale? ¿Qué sentido? Pues he sentido tristeza o he sentido rabia. Y entonces, una vez que descubres lo que has sentido,
si siente tristeza, la tristeza aparece cuando hay una pérdida, ¿no? Y entonces, si siento tristeza porque tú me has dicho estúpida, me estoy dando cuenta de lo importante que es para mí no perder esa relación, ¿no? O no perder mi autoestima. Entonces, estamos tan preocupados aquí que lo interesante no está aquí. Lo interesante es en observar qué hemos sentido para ese impulso. Y nosotros, nuestra tarea la ponemos fuera de nosotros, cuando la tarea está dentro de nosotros. Y una vez que descubrimos que es rabia, que es ira, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es, ¿y qué he pensado para sentir esto? Y esta es la indagación que sí tenemos que estar constantemente haciendo y es la que nos ayuda a descubrir qué cosas son importantes para nosotros, por qué la gente tiene poder para dañarnos y sabemos qué cosas son las que tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a la primera entrevista. Primera entrevista sobre historias de regulación emocional. ¿Pero eso qué, a través del Classroom o a través Eso es a través de Classroom, ¿vale? Esa es, después de los 3 vídeos primeros que hay, que es el vídeo de la presentación, el vídeo motivacional de Atrévete a soñar y el vídeo del experimento de la rejilla, después de esa aparece la primera entrevista sobre la historia de regulación emocional. Ahí lo que vamos a ver es cómo nosotros hemos regulado las emociones a lo largo de nuestra vida. Entonces ponemos nuestro correo electrónico, nuestro nombre, sobre cómo regulas tus emociones. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo definiría en general el modo en que regulas tus emociones? Quiero que cada uno piense en cuando siente determinadas emociones que le resultan difíciles de sentir, ¿qué hace con ellas? ¿Qué hacéis? Pero depende de la edad, del momento, ¿no? De tantas cosas. Yo me miro a mí y he cambiado como de todo el cardiograma. Que cambia mucho la forma en que gestionas tus emociones, ¿no? Y cuando imagínate una situación en la que para nada estés satisfecha en la forma en que has gestionado la emoción, ¿qué es lo que hace? Porque cuando la has gestionado bien, estupendo, no hay problema, sigue así. Pero aquella emoción que tú gestionas habitualmente mal, ¿qué es lo que hace? Tapar, ¿no? Tapar con otra cosa, buscar una salida. Tú decías frustrarte, ¿no? Frustrarte es enfadarte. Claro, es decir, lo que hace es un combinado emocional, un cóctel emocional. A lo mejor me siento, yo qué sé, culpable, intento resolver la situación con la persona con la que yo le he hecho el daño, no lo consigo y me frustro, ¿no? Y entonces lo que pasa es que yo digo un cóctel emocional porque si eso fueran gotitas de alguna sustancia, mezclaríamos las gotitas de la culpa con las gotitas del enfado, ¿vale? Y entonces ya no tengo una emoción, ahora tengo dos emociones. ¿Perdona? Porque a mí todo empieza por el ánimo. Sí. Pero vamos a escucharnos, por favor. ¿Cómo? Yo cojo el ánimo. Como está anímicamente, así resuelvo. Sí. Yo, si estoy bien, resuelvo perfectamente. O sea, me da momento a pensar, pero... Que tú te llevas, es decir, las emociones agradables de sentir, te hacen que seas eficaz. No. Cuando mi persona está emocionalmente bien. Claro, A mí me viene un... claro, pero emocionalmente bien, ¿tú cuándo estás? Pues, Cuando estás sintiendo emociones agradables de sentir, ¿no? posiblemente. Claro, y cuando estás sintiendo emociones desagradables de sentir, como es la tristeza, como es la pena, como es la culpa,
Ahí, ¿cómo gestionas? ¿Cómo regulas tus emociones? Bueno, regular. Regular, pero ¿qué haces? Busco, pero si no es cuestión... Buscaba la adicción, o sea... Claro, lo que hacía, lo que intentaba, tapaba, ¿vale? Entonces, esa es la forma que partimos nosotros de regular nuestras emociones. ¿Te cuesta, segunda pregunta, ¿te cuesta sentir tus emociones? Si es así, explica por qué. Es decir, ¿tú sientes miedo y puedes convivir con el miedo? ¿No? Quedarte un ratito en su compañía, indagar sobre qué es lo que lo está motivando, ¿no? Podemos sentir nuestras emociones, podemos sentir culpables sin tener que buscar una excusa inmediata que nos exculpe, ¿no? O si, ¿no? ¿Podemos convivir con la culpa? Podemos, o nos resulta inabordable y lo que intentamos es, ante todo, actuar como bombero y apagarlo. Entonces, ¿nos cuesta sentir nuestras emociones? Sí. Es que por detrás de eso están todos los problemas que tenemos. Seguimos. Todas estas preguntas quiero que las respondáis en la aplicación. Tercera pregunta. ¿Con qué emociones o sentimientos tienes más problemas? ¿Te cuesta notarlo? ¿Te cuesta tolerarlo o regularlo? ¿Tienes problemas cuando son los demás los que lo expresan? Explica debajo por qué. Entonces, en principio, leemos cada una de esas emociones y sentimientos y después intentamos ver si me cuesta regularlo, me cuesta tolerarlo, si es con los demás o es conmigo. Mira esta. Escucha. Y la Siri, la tonta, que se cree. Yo no sé lo que se ha creado. Entonces, ¿cómo relacionáis con el aburrimiento? Yo tengo así de pacientes que consumen porque se aburren. Así. Y sin embargo, hoy hay un problema en la sociedad que se llama no aburrirse. ¿Y por qué es tan importante aburrirse? Es que el problema, yo como artista, por ejemplo, el problema que tengo que el no querer mirarme yo, ¿sabes qué te digo? A mí me cuesta muchísimo. Que te llevas mal contigo misma y no quieres estar contigo. Claro, entonces, cuando tú estás aburrido, en la mente de un adicto no piensa la vuelta. Claro. Empezando por ahí. Claro. Entonces tampoco te quieres mirar mucho. Claro. Lo que miras no te gusta. Claro. Entonces, claro, intenta matar a la y como no lo miras, actúa, eso se va al inconsciente, funciona como un motor que motiva todas tus conductas, pero no puedes hacer nada con ello. Pero es que a mí, por ejemplo, últimamente, cuando yo, por ejemplo, estaba aburrida, como no puedo consumir, yo he estado tapando con relaciones. O sea, la cuestión es sustituir una sustancia por otra dependencia. Relaciones, claro. Y realmente el crecimiento interior está en eso, en el caso. Claro. Y aprender a y el aburrimiento es un momento muy idóneo para poner patas arriba todas las cosas que damos por hechas. ¿De verdad estoy en el sitio que quiero estar? ¿De verdad estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿De verdad no hay nada nuevo que yo tenga que aprender ni tenga que incorporar en mi vida? ¿No? Si yo siempre estoy distraída, ¿cómo hago esos reajustes en mi vida? Porque voy de una distracción a otra, necesito ese momento de aburrimiento y de conectar con qué es lo que me está pasando, ¿no? Vale, el aburrimiento, la apatía, el asco, el cansancio. El cansancio es otra cosa. Muchas veces nos exigimos sobremanera y cuando estamos cansados damos la peor versión de nosotros mismos y a lo mejor no hay ningún otro problema nada más que estamos muy cansados. Yo he tenido esta mañana a una paciente que tenía una vida muy
satisfactoria para ella, y su problema era que estaba muy cansada y no podía tirar con todo lo que había, con todo lo que hacía. Y entonces alguien le dijo: tómate esto, tú verás cómo espabilas y qué bien te va a ir. Vamos a ver, si yo estoy en un nivel de agotamiento tan grande que mi cuerpo no se puede levantar por la mañana, yo tengo que pensar que tengo que hacer algunos cambios, ¿no? No coger y meterme algo para que mi cuerpo aguante más. Vamos a ver, si el cuerpo es suficientemente inteligente, ¿no?, para decirte: si no te paras tú, te paro yo. Y ahora tú, que quieres ser más lista todavía, pues ahora me meto una sustancia para que me quepa o más trabajo o más sufrimiento. Porque a lo mejor, yo qué sé, yo tengo un conflicto con mi pareja o como yo me posiciono en el mundo, queriéndole resolver los problemas a todo el mundo, ¿no? Y resulta que tengo un nivel de estrés, que tengo un nivel de ansiedad, y lo que hago es, pues me medico con ansiolíticos y me medico con cosas para que me quepa más sufrimiento, para seguir viviendo de la misma forma, y que, venga, con este poquito de ansiedad, aquí me cabe otro poquito más de más de lo mismo, ¿no? No te tomes ansiolíticos, arregla tu vida. Arregla tu vida, y resulta que ese nivel de ansiedad era lo mejor que te estaba pasando. Lo mejor que te estaba pasando es sentir ansiedad ante una vida que tienes que hacer cambios. Si te tomas un ansiolítico, pues le hace un poquito, venga, todavía ahí me cabe más. La ansiedad, que sea la ansiedad la que te diga: paradito, que aquí hay una amenaza, que si tú sigues así en el futuro, te va a ir de pura pena. Y la ansiedad hace su trabajo. Me tomo el ansiolítico, nada, pues aquí me cabe más. Venga, sigo haciendo el mismo estilo de vida que me genera tanto malestar. Cansancio, cariño, celo, las personas que tienen un problema de apego, ¿no? Casi todos tenemos algún tirito por ahí, ¿no? O sea, nuestras crianzas, pues nuestros padres han hecho lo mejor que han sabido hacer, pero las circunstancias también son muy difíciles. Cuando un padre tiene que estar lidiando con sus propios demonios, con sus propios conflictos, con las dificultades de traer un sueldo a la casa, etcétera, etcétera, bueno, pues ellos lo habrán hecho seguramente mejor que lo hicieron con él. La mayoría de las veces lo han hecho mejor que lo hicieron con él. Y bueno, y han hecho lo que han podido. Y a lo mejor eso nos ha generado, esa crianza nos ha generado una situación en la que nuestro apego está dañado, y vamos por ahí pidiendo cariño y pidiendo caricia y pidiendo atención, y nos movilizamos nada más para recibir esas caricias. Y cuando no las recibimos, pues nos metemos en el bucle de la frustración y ya ahí nos liamos y nos liamos, nos liamos. Disfrute. Hay gente que su problema es que no pueden ser felices porque se castigan, se sabotean. Cuando empiezan a salir las cosas bien, pues se sabotean, ¿vale? Porque es que yo no debo ser feliz. A lo mejor han hecho algo mal en su vida y no son capaces de perdonarse. No, me tengo que castigar por eso que he hecho. Y sentirse feliz para ellos es un infierno, ¿no? Y entonces se sabotean. Cuando tú ves que no te permite ser feliz, lo que volvemos a nuestra observación. ¿Qué es lo que no me estoy perdonando? ¿Qué es lo que no me estoy perdonando? Y ahí tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Gratitud, paciencia, incertidumbre, miedo, optimismo, rechazo, satisfacción. De todas estas emociones y sentimientos, ¿cuál es el que más nos cuesta tolerárnoslo a nosotros mismos y tolerárselo a los demás? Pues hacemos una reflexión, recogemos cuáles son e indagamos un poquito, ¿vale? Seguimos para abajo. Hasta ya debería haber terminado, pero voy a terminar la ficha esta, ¿vale? La respuesta de...
La tienes que hacer tú en el ordenador. Después, la 4. ¿Alguna de estas tendencias, después resuelvo las dudas, que quiero terminar. ¿Alguna de estas tendencias frecuente en ti? Evito sentir algunas cosas. Tiendo a suprimir o anular determinadas emociones. Trato de controlar. Leemos esta lista y vemos cuál de estas tendencias tiene que ver conmigo. Y entonces veo que ahí hay un trabajito que hacer. ¿De acuerdo? ¿Desde cuándo te pasa eso? Lo escribes. ¿Empeoró en alguna etapa? Si es así, ¿cuándo fue? ¿Cómo era tu vida en aquellos momentos? Explícalo brevemente, ¿vale? Vamos a sentarnos son 3 entrevistas. 3 entrevistas que nos va a ayudar a saber de dónde partimos, para después poder ver hasta dónde llegamos. ¿De acuerdo? Entonces, para la siguiente reunión, me gustaría que tuvierais las 3 entrevistas hechas. ¿Vale? Las 3 entrevistas no están ahí, están en la aplicación. ¿Vale? Ahora me quedaré con los que tienen algún lío con la aplicación y lo resolvemos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Nos vemos el miércoles que viene. Pero a las 3 para el miércoles que viene mucho. Bueno, haced lo que podáis. Haced lo que podáis, ¿vale? Yo no quiero agregar una preocupación más, sino que si os cuadra para poder hacerlo, bien. Si tenéis cosas más importantes que hacer, naturalmente lo dejáis. Bueno, nos vemos.